Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 del tutorial de Luffy. Si tienes alguna duda sobre este tutorial, me puedes contactar en mis redes sociales que dejaré en la cajita de informaciones. Vamos a comenzar a realizar los bracitos. Con hilo de color piel realizaremos un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Desde la vuelta 2 a la vuelta número 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a comenzar realizando un aumento. Terminado el aumento, vamos a continuar con 6 puntos bajos. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 8 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 5 a la vuelta 13 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. Terminada la vuelta 13, así es como nos debe quedar. Ahora vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Vamos a tirar de la hebra y vamos a realizar lo siguiente. Miren, este es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a tirar la hebra. Ahora nos vamos a ir al último punto, este de acá, y vamos a ingresar por la parte de adentro, solo tomando la hebra trasera. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar hacia atrás. Vamos a acomodar y si se fijan se forma una cadenita y la hebra sobrante la vamos a ocultar dentro del tejido. Y debemos realizar dos bracitos exactamente iguales. Recuerden que pueden retroceder el video. Vamos a continuar con el cuerpo. Para eso, con hilo de color café, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita que nos queda, vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Terminados los 4 puntos, vamos a trabajar en el otro costado, nos vamos a la siguiente cadena y realizaremos 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita que nos queda, vamos a realizar un aumento. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 15 puntos.
En la segunda vuelta nos vamos a ir a la primera cadenita y vamos a realizar un aumento. Y el primer punto lo debemos marcar. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y para finalizar, vamos a realizar 2 aumentos. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 22 puntos. Antes de continuar con la vuelta 3, vamos a tirar la hebra y vamos a ingresar en estas dos barritas y vamos a añadir hilo de color piel. Añadido el nuevo color, tiramos la hebra de color café y ajustamos muy bien. Y vamos a continuar en la vuelta 3 tomando solo la hebra trasera y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Debemos cortar la hebra sobrante y vamos a continuar con el tejido. En la vuelta 4 vamos a tomar el punto completo y debemos realizar puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a trabajar con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a continuar con 6 disminuciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a terminar la vuelta con 5 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 6, vamos a realizar 4 puntos bajos. Marcamos el primero, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar con 4 disminuciones. Terminadas las 4 disminuciones, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar
12 puntos. Y antes de continuar, vamos a rellenar. En la vuelta 7 vamos a trabajar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a continuar con 2 disminuciones. Tenemos 1 y 2. Y para terminar la vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 10 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 a la vuelta 14 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 10 puntos bajos. Terminada la vuelta 14, tendremos que terminar de rellenar y vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color blanco. Ajustamos las hebras y vamos a continuar en la vuelta 15. Y vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 2 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. Vamos a cortar las hebras sobrantes y continuar con la secuencia. Terminada la vuelta 15, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color azul. Ajustamos las hebras y vamos a continuar en la vuelta 16, trabajando con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 12 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Cortamos las hebras sobrantes y continuamos con el tejido. Vamos a trabajar desde la vuelta 17 a la vuelta 19 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 19, así es como nos debe quedar y debemos terminar de rellenar. Vamos a cortar la hebra y vamos a realizar lo siguiente. Este es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a ingresar por la parte de atrás. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar. Ahora nos vamos a devolver al último punto, vamos a ingresar por la parte de atrás y solo tomaremos la hebra trasera.
Tomamos la hebra y la tiramos. Acomodamos muy bien y como ven se forma una cadenita. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar dentro del tejido. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 2. Ingresamos en el último punto y vamos a añadir hilo de color café. Subiremos con una cadena para asegurar y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Y vamos a trabajar con puntos bajos en cada hebra disponible. Tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Terminados los 22 puntos, nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar en el tejido. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 15. Ingresamos en el último punto y añadimos hilo de color blanco. Y vamos a subir 2 cadenas. Tomamos lazada y en esa misma hebra realizamos un medio punto alto. Y vamos a trabajar con puntos medios altos en cada hebra disponible. Una vez que terminemos, nos vamos a ir al primer punto y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y vamos a cortar la hebra. La hebra sobrante la debemos ocultar en el tejido. Y esta parte la vamos a bajar. Ahora con aguja lanera vamos a utilizar hilo de color café o hilo de color negro. Vamos a ingresar en la parte de atrás y vamos a salir por un costado. Pasaremos la hebra por encima de esta manera y vamos a entrar en cualquier punto por un costado y vamos a salir justo en medio del pie. Tiramos la hebra y ajustamos muy bien. Ahora vamos a tomar la hebra y la pasaremos por encima en diagonal. Ingresamos en este punto y vamos a salir 3 puntos hacia la izquierda. Tiramos la hebra y acomodamos muy bien. Ahora esta hebra la pasaremos por encima y vamos a ingresar justo en medio y vamos a salir por la parte de atrás en el punto donde iniciamos. Acomodamos muy bien todas las hebras y así es como nos debe quedar. Y recuerden ocultar las hebras sobrantes. Una vez terminada, así es como nos debe quedar. Y vamos a realizar dos piezas exactamente iguales, solo que en la segunda pieza no vamos a cortar la hebra para poder continuar con el tejido. Y en esta segunda pieza vamos a realizar 6 puntos bajos más. Estos 6 puntos serán para centrar el tejido. Terminados los 6 puntos, vamos a tomar la primera pieza que realizamos y vamos a ingresar en la parte de en medio.
de esta manera y vamos a realizar un punto bajo. Y este primer punto lo vamos a marcar ya que será el inicio de la vuelta 20. Ahora vamos a continuar realizando 12 puntos bajos. Tenemos el primero que marcamos y vamos a continuar hasta completar los 12 puntos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a saltar a la otra pierna y vamos a continuar realizando 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Miren, por acá ya terminé la vuelta 20 y así es como se deben ver las piernas unidas. Y ahora vamos a trabajar desde la vuelta 21 hasta la vuelta 24 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos. Terminada la vuelta 24, así es como nos debe quedar. Y antes de continuar con la vuelta 25, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color piel. Una vez añadido el color, vamos a trabajar en la vuelta 25 con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 24 puntos solo tomando la hebra de atrás. Debemos cortar las hebras sobrantes y continuar con el tejido. Vamos a trabajar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 29 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos. Terminada la vuelta 29, debemos rellenar. Y vamos a continuar en la vuelta 30 trabajando con la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la debemos repetir 2 veces, por lo que al finalizar nos tendrán que quedar 22 puntos. Desde la vuelta 31 a la vuelta 32 trabajaremos con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que tener un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 33 vamos a añadir los bracitos.
Vamos a comenzar realizando 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a tomar un bracito. Vamos a ingresar por la parte de adentro del bracito y vamos a tomar un punto. De esta manera, y también tomaremos un punto del cuerpo. Y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del bracito y al siguiente punto del cuerpo y realizamos un segundo punto bajo. Tomamos el siguiente punto y realizamos un tercer punto bajo. Siguiente punto, tomamos del bracito y del cuerpo y realizamos un cuarto punto bajo. Y así es como añadimos el primer bracito. Ahora nos vamos a saltar al siguiente punto del cuerpo y debemos realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tomar el otro bracito y lo vamos a añadir. Vamos a tomar cualquier punto por la parte de adentro y nos vamos al siguiente punto del cuerpo y realizamos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del bracito y al siguiente punto del cuerpo y realizamos un segundo punto bajo. Tomamos el siguiente punto y realizamos un tercer punto bajo. Siguiente punto del bracito y del cuerpo y realizamos un cuarto punto bajo. Y así es como debe quedar. Y para finalizar la vuelta tendremos que realizar 2 puntos bajos en el cuerpo. Terminada la vuelta, así es como nos debe quedar. En la vuelta 34 vamos a realizar 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a ir a los puntos libres que quedaron en el bracito y vamos a realizar 4 puntos bajos. Debemos tomar solo los puntos libres del bracito. Terminados los 4 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto del cuerpo y vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, nos vamos a ir a los puntos libres del bracito y vamos a realizar 4 puntos bajos. Recuerden solo tomar los puntos libres. Y para finalizar nos vamos a saltar al cuerpo y vamos a realizar 2 puntos bajos. Una vez terminado, así es como nos debe quedar. Si se dan cuenta, en los bracitos debe quedar un espacio por donde pasaremos el alambre. Vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 28 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad. Con una regla vamos a medir 3 centímetros de esta manera y vamos a enrollar. Esta parte que estamos enrollando será la parte que le dará firmeza al cuello. Ahora vamos a tomar uno de los extremos
y lo vamos a doblar hacia arriba de esta manera. Lo acomodamos bien y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Y donde quedan las puntitas vamos a colocar cinta de papel. Esto evitará que el alambre sobresalga del tejido. Una vez terminado, así es como debe quedar. Miren, por acá ya terminé de rellenar el cuerpo. Los bracitos no deben ir relleno, ya que vamos a colocar el alambre de esta manera. Y en el otro bracito realizamos lo mismo. Con mucho cuidado añadimos el alambre. Acomodamos esta parte que será la que le dará estabilidad al cuello. Y así es como debe quedar. Vamos a continuar en la vuelta 35 y vamos a trabajar con la secuencia de 7 puntos bajos y 2 disminuciones. Esta secuencia la debemos repetir 2 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. Vuelta 36, vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 37 a la vuelta 44 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que avanzamos debemos ir rellenando. Terminada la vuelta 44, así es como debe quedar. Por acá ya terminé de rellenar y ahora vamos a cortar la hebra. Deben cortar la hebra un poco larga para poder cerrar el tejido. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto disponible. Una vez que pasemos por todos los puntos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Vamos a tirar los bracitos hacia arriba y vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 24. Ingresamos en el último punto y vamos a añadir hilo de color azul. Vamos a subir con una cadena para asegurar.
Nos vamos a la siguiente hebra y deslizamos. Debemos trabajar con puntos deslizados en cada hebra disponible. Una vez terminada la vuelta, nos iremos al punto donde iniciamos y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Recuerden ocultar y cortar las hebras sobrantes. Y así es como queda el detalle del pantalón. Para la cicatriz del pecho vamos a utilizar hilo de color piel y vamos a ingresar entre la vuelta 33 y 34, justo al lado del bracito. Ahora vamos a contar 4 puntos hacia la derecha y 4 puntos hacia abajo. Ingresamos y vamos a salir 4 puntos hacia la izquierda. Tiramos de la hebra y acomodamos muy bien. Ahora contaremos 4 puntos hacia arriba y 4 hacia la derecha. Ingresamos y vamos a salir por la parte de atrás en el punto donde iniciamos. Acomodamos las hebras y así es como nos debe quedar. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Y ahora con rubor o sombra de ojos vamos a pintar la cicatriz. Una vez terminado, así es como nos debe quedar. Y ya estaría listo el cuerpo. Ahora vamos a añadir la cabeza y asegurarnos de que calce a la perfección. Y como pueden ver, queda muy bien asegurada la cabeza. Si en tu caso la cabeza quedó suelta, la puedes pegar o coser. En mi caso, al voltear el tejido, la cabeza no se sale. La única manera de sacarla es tirarla con mis manos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado mucho el tutorial y si quieres continuar con el proyecto, te recomiendo ver la tercera y última parte.